les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 50 minutos. Y parece mentira, pero al cabo de apenas 3 días de cierta relativa estabilidad con el nuevo esquema que estableció el Banco Central con relación a cómo se va a mover frente al dólar, ya empieza a delinearse una suerte de escenario preelectoral. Aquí mismo en La Nación Más, en una nota con José del Río, el ministro Nicolás Dujovne dijo: este programa lo que requiere son 4 años más, planteando que para terminar de implementar las medidas y este plan económico de Mauricio Macri van a requerir, por supuesto, la reelección de Mauricio Macri. Después salió Massa también diciendo, pero bueno, incluso el Fondo Monetario, porque el acuerdo con el Fondo Monetario es hasta el 2021, o sea que excede el periodo del mandato actual de Mauricio Macri. Massa ya planteando anticipadamente que en todo caso habrá que rediscutirlo al próximo presidente que le toque. Ya el 17 de octubre se va a empezar a mover el peronismo no kirchnerista con esta reunión que se inició con esta foto entre Massa, Schiaretti, Pichetto, pensando con también Juan Manuel Urtubey, que estaba recién en terapia de noticias, planteando la posibilidad, la alternativa de un peronismo no kirchnerista para ir a competir con Mauricio Macri en las elecciones, la incógnita persistente respecto de qué hará Cristina Fernández de Kirchner y la pregunta acerca en realidad en la cual todos abren un escenario con un balotaje. Y es un poco, ustedes deben estar pensando, Argentina Año Verde, falta un año además, recesivo, complejísimo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, me parece, fundamentalmente de un Macri mucho más débil, y esto lo que abre es un escenario de que una vez más haya segunda vuelta en la Argentina, si es que las cosas siguen más o menos como están. ¿Por qué? Porque, bueno, desde que existe la segunda vuelta en la Constitución del 94, hubo 2 oportunidades. Una en el 2003, que no se concretó porque se baja Menem de la segunda vuelta, pero le permitió a Néstor Kirchner, en un escenario de mucha, digamos, muy partido, meterse en la segunda vuelta y llegar a la presidencia. Y después también un escenario más partido, más impredecible, lo que fue el 2015, cuando le decían a Macri que se aliara con Massa porque si iban separados ganaba Scioli en primera vuelta. Eso no ocurrió, van a una segunda vuelta, termina Macri ganando la presidencia. Con lo cual, cuando hay balotaje de por medio, las opciones se abren mucho más. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que falta tanto para las elecciones, empezamos a ver los movimientos respecto de cómo se van configurando los distintos sectores de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Nosotros aquí en 50 minutos vamos a estar charlando con Martín Lustó, un poco de economía también, y con Felipe Solá, uno de los peronistas que lo vemos cada vez más lejos de Massa y quizás más cerca del cristinismo, del kirchnerismo, para armar con el peronismo desde ese lado. Enseguida les preguntamos. Aquí comienza 50 minutos. Bueno, estamos con Martín Lustó, diputado de... Evolución, ahí está. Dentro, fuera, Cambiemos. No estamos nosotros en Cambiemos, nosotros competimos en la ciudad, no se quiso armar Cambiemos, el PRO no quiso. Y fue un espacio que se llama Vamos Juntos, y fuimos nosotros que nos llamamos Evolución. Pero y lo que sí se ha armado, recordemos que las coaliciones las arman los partidos políticos. Hay una junta promotora de Cambiemos que tiene la intención de constituir Cambiemos, y Cambiemos acepta ciertas reglas, acepta las diferencias, las dirime de cara a la gente. Veremos. ¿Qué pasa? Bueno, después vamos a hablar de economía y los temas más concretos. Qué raro. Bueno, en Argentina, ¿no? Hablar de economía. En este país. Sí. Pero ya definieron, o sea, vos definiste, por ejemplo, qué vas a hacer en las próximas elecciones, competir otra vez por la ciudad de Buenos Aires, la posibilidad de una candidatura presidencial está dentro de lo que podés imaginar para el año que viene. La verdad que escuchaba tu apertura con lo que dijo el ministro de Economía. A mí me llama mucho la atención. Primero porque la Argentina está en una situación económica, social y políticamente frágil, por decir lo mínimo. Y me parece que todavía tenemos que transitar eso y estar pensando cómo es la elección del año que viene, si vamos a volver a polarizar, si va a haber un balotaje. Me parece que no es discutir nada, no es discutir ni cómo estamos hoy, tampoco es discutir cómo vamos a encarar el próximo mandato, no es discutir ninguna de las cosas que le pasan a la Argentina. ¿Qué le pasa a la Argentina? Cuando termine el mandato del presidente Macri va a haber caído el ingreso por habitante, pero cuando uno mira, el ingreso por habitante no crece desde hace 3 mandatos presidenciales. Sí, más de 10 años de 12 años. A Argentina le cuesta mucho crecer. Cuando uno mira en un periodo más largo,
Argentina está creciendo la cuarta parte que Chile, la tercera parte que Colombia, la tercera parte que Uruguay. Tiene una de las inflaciones más altas del mundo. La deuda de Argentina, olvidémonos, supongamos que ahora vamos a déficit cero, inclusive si no tuviéramos que pagar intereses. Es decir, si la deuda la congeláramos hoy, solamente por la tasa que tenemos implícita en la deuda, nuestra deuda crece 5 veces más, 6 veces más de lo que crece el país. Entonces tenemos severos problemas. No me parece que la clase política está abocada a discutir cuál es el diagnóstico. ¿Por qué Argentina está trabada hace tanto tiempo? Bueno, Macri parece tener un diagnóstico, por lo menos ahora, que es tenemos 70 años de decadencia culpa del problema del déficit fiscal. Ese es su diagnóstico, ¿no? No me parece un diagnóstico excesivamente profundo. Es decir, está claro que un país puede tener déficit. Hay dos motivos por los cuales vos podés tener déficit. Uno es el déficit keynesiano. Los espíritus animales, decían Keynes, no son malos o tienen malas expectativas con respecto al futuro, invierten menos de lo que deberían invertir, por lo tanto se produce menos y alguien tiene que salir a demandar esos bienes que no se demanda porque el sector corporativo, el sector empresarial no se está demandando. Entonces ahí uno estabiliza la economía. Uno puede tener déficit para estabilizar la economía cuando cae en un pozo, para suplir o para compensar la demanda efectiva que es demasiado baja. Uno puede tener déficit porque es un país embrionario, una sociedad con un Estado pequeño que quiere invertir en educación, invertir en infraestructura y después crecer. Ninguno de esos dos casos es el argentino. Es cierto que Argentina tiene déficit solamente porque no sabemos administrar bien los recursos. Pero el déficit es como si te dijera, voy a usar una imagen un poco remañida, pero es la punta del iceberg. El problema no es el déficit, el problema es que nosotros tenemos déficit, no importa cuánta plata le demos al Estado, y eso habla de que nosotros administramos muy mal el Estado. Discutimos sin rigurosidad, discutimos sin comparar qué es lo que ocurre acá con el resto del mundo, discutimos sin números cosas muy grandes como el sistema previsional, que Argentina lo reformó 8 veces en 25 años sin un solo cálculo actuarial. Entonces me parece que el déficit es nada más la manifestación más obvia, que de vez en cuando se hace acuciante porque nadie te presta, de que administras mal. Y en algún momento Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio público compartido. No hay espacio público compartido más grande que el Estado. Y la política no está mirando cómo administra el Estado. Entonces no sé qué es lo que está haciendo. Entonces pensar en el año que viene, pensar en 4 años más, si este programa necesita. Lo que me parece que necesitamos es diagnosticar un poquito mejor qué es lo que nos pasa, parar un poquito con las tensiones, parar con las descalificaciones, porque en la Argentina nadie puede decir que ha gobernado de una manera indemne, que ha hecho las cosas como corresponden, porque si no Argentina no tendría este ciclo de decadencia, y empezar a ver si podemos hablar entre nosotros para encontrar ese diagnóstico y modificarlo. Pero da la sensación de que Macri eso lo resolvió, ¿o no? Que dijo, mi diagnóstico es este, el problema que tenemos es el déficit fiscal, acuerdo con el Fondo Monetario, no da la sensación de estar planteando debates más allá de decir necesito que me den el presupuesto del año que viene para cumplir con el déficit cero con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, quizás es uno de los problemas más principales, más importantes que tiene Cambiemos, que no quiere compartir un diagnóstico, que no quiere abrirse a ver las miradas de otros, que no quiere escuchar en los momentos en los cuales parece que todo está bien, pero si uno mira estructuralmente la Argentina, encuentra un montón de vulnerabilidades que están a punto de emerger y que después se hacen manifiestas. Entonces yo creo que el presidente puede tener su diagnóstico, pero es deber de una coalición que tiene 3 partidos adentro, 3 partidos nacionales adentro, es el deber de una coalición, cuando el presidente tiene un diagnóstico que otros en la coalición piensan que no es el correcto, decírselo, manifestarlo, ofrecer alternativas, porque si no es mucho más difícil el quehacer en la Argentina cotidiano. Ahora, Macri va a terminar el año que viene su primer mandato en el que, digamos, probablemente termine con un país más endeudado, con una pobreza igual o peor de la que recibió, con sin crecimiento con un PBI por cero, habitante más. Los 4 años de Macri van a dar crecimiento cero. ¿Es fácil echarle la culpa a la herencia? Decís, tuve 4 años y entregó lo mismo o peor y endeudado. Pero, yo soy un convencido de que Cambiemos recibió el triángulo de las Bermudas de la economía, ¿no? Tenía 3 problemas, 3 vértices de triángulo con lo que los economistas llamamos precios relativos desalineados, pero básicamente las tarifas atrasadas y el dólar con un cepo, pisado con un cepo. Un país que tenía déficit fiscal y que no crecía y no generaba puestos de trabajo. ¿Por qué digo que es el triángulo de las Bermudas de la economía? Porque una vez que entras ahí, no sabes por qué vértice arrancar y cada vez que tocas un vértice para corregirlo afecta a los otros 2. Entonces yo creo que la herencia era manifiestamente complicada, pero no
vivenciada por la gente en cuán difícil iba a ser. A partir de ahí me parece que hay una diferencia sustancial, que es, uno tiene que abordar los problemas coyunturales en función de una visión de más largo plazo, una visión estructural de cuáles son las dolencias y las falencias que tiene la economía argentina, la sociedad argentina, el Estado argentino. Yo creo que eso estuvo absolutamente ausente del diagnóstico. Por eso es que yo trato todo el tiempo de volver a cuál es una visión más estructural para ver cómo abordás la coyuntura desde el lugar a donde querés ir. O sea, pero hubo déficits propios, errores propios, por esta idea de que hubo 6 tormentas externas. No, pero no tengo... A ver, yo lo miraría a mí la sensación que me da es la siguiente, que es que la crisis que estamos viendo es una crisis de confianza de los argentinos y de los extranjeros en que la dirigencia argentina sabe resolver los problemas de Argentina. Y eso estuvo tapado. ¿Tapado por qué? Porque saliste de 12 años de populismo, porque saliste del cepo, porque saliste del default, porque las tasas internacionales eran bajas, porque tenías una relación con un líder que era el expresidente de Estados Unidos, Obama, que miraba un mundo multilateral, con comercio abierto, y de golpe eso cambió. Cuando eso cambió, las tasas en Estados Unidos subieron, los temores con respecto a los emergentes surgieron, cambió la administración de Estados Unidos, pasaron cosas. Vino la sequía. Bajó el agua. Y viste que no estabas vestido apropiadamente para la baja del agua, ¿no? Para decirlo de alguna manera. No tenías puesto una malla, estabas más desnudo de lo que parecía. Y eso le pasó a varios países que tenían estas circunstancias. Entonces yo creo que ahí Argentina queda expuesta en que la clase dirigente argentina no se sabe poner de acuerdo sobre qué es lo que hay que hacer. Porque hablamos de un acuerdo, de un pacto de la Moncloa, pero ni siquiera sabemos qué tenemos que acordar. Entonces yo creo que eso se evidenció. Lo evidenciaron los extranjeros, lo evidenciaron los argentinos que están... Me parece que estamos con un nivel de frustración, de escepticismo y de, no sé cómo llamarlo, de desdén por el futuro, sí, es muy difícil, diría escepticismo, muy profundo. Entonces, yo creo que eso es lo que pasó. ¿Qué creo que alimentó eso? El hecho de no tener un diagnóstico sobre cuáles son las dificultades de la Argentina, que te hicieron abordar mal la coyuntura, te hicieron subestimar cuáles son los problemas. Si vos pensás ¿Pero que Argentina... los agravaste? Sí, porque si vos pensás que Argentina hace 40 años que no crece, como corresponde, como en los otros países, que nuestros problemas son siempre los mismos, la inflación, el dólar, la deuda, el déficit, la falta de crecimiento, la generación de puestos de trabajo en blanco, la pobreza, la desigualdad, y vos decís, llegamos nosotros y cambiamos todo, porque tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, porque como somos nosotros va a haber lluvia de inversiones, porque acomodamos las cosas y enseguida empezamos a crecer. La verdad que es un poco optimismo, no sé si excesivo, casi infantil te diría, porque los problemas argentinos son más profundos. Entonces ahí hay algunos que manifestamos varias veces que esto es lo que vemos de Argentina y que por ende valía la pena no polarizar, no estigmatizar al otro, no pensar que la culpa era siempre ajena. Estigmatizar, vos decís al kirchnerismo, ¿decís que lo que hay es una estigmatización del kirchnerismo? Del peronismo en general. Del peronismo, esta idea que la crisis tiene 70 años, que cosa que lo sitúa... En el 45. En el 45, básicamente, sí. sí. ¿No? Y a mí eso me parece una descalificación, no solo de un espacio político que tiene representación, que gobierna, no sé, 17 provincias, sino además una descalificación de los que votan. Porque con el mismo criterio que alguien dice, no, esto es todo culpa del peronismo, hay un montón de gente que hoy está pensando que esto es todo culpa del macrismo. Y yo no creo ni una cosa ni la otra. Creo que Argentina es difícil, que Argentina hace mucho tiempo que viene en decadencia, que supo tener la sociedad más avanzada, más moderna, más igualitaria, el mejor Estado de Latinoamérica, y que lo perdió. Y lo perdimos en los últimos 50 años. 50, no 70. Vos marcás, bueno, que es el 75 más o menos. Yo miro dos cosas. Miro los indicadores de ingreso por habitante, los indicadores de desigualdad, los indicadores de provisión de bienes públicos, y digo, bueno, ¿cuándo estuvieron mejor que nunca? Sobre fines de la década del 60 y principios de la década del 70. Sí. Y ese es el periodo, si querés, primeros años de los 60 hasta primeros años de los 70, en donde Argentina tuvo su década dorada de crecimiento y desarrollo. Porque hay gente que piensa que nosotros tenemos que volver, que el punto de partida de oro, el momento cúspide de la Argentina es fin del siglo XIX. Y es cierto, ahí cuando uno toma los datos de Angus Maddison, que es aquel que es un académico británico que se dedicó a reconstruir series de ingreso por habitante de países desde el año 0 hasta la actualidad, es cierto que Argentina fue el país más rico del mundo en 1895, 1896, pero es como Qatar. ¿Qué teníamos?
Poca una población. frontera agropecuaria que se abría, Sí. un mundo globalizado, éramos 4 millones de habitantes y producíamos alimentos que todo el mundo quería. Cuando eso terminó, Argentina entró en una sucesión de problemas, a veces con crisis financieras internacionales, pero se recuperó y tuvo un momento muy especial donde creció. Si vos miras el ingreso por habitante de Argentina comparado con el resto de los países del mundo desarrollados, cae, hasta la década del 60, Y ahí tiene se estabiliza. Y después vuelve a caer abruptamente. Entonces nosotros tenemos un lugar donde volver, no donde volver, desde donde repensarnos a nosotros mismos, que es cuando teníamos un Estado que era mucho más chico que el actual, pero que te daba salud pública, educación pública, seguridad, infraestructura. Te daba muchas cosas que hoy están ausentes a pesar de que tenés mucha más plata. ¿Pero vos le darías otra oportunidad a Macri? O sea, ¿te parece, después de esta descripción de estos 4 años, ¿te parece que sale un presidente que decís, bueno, A mí me parece muy... 4 años más? A mí me parece muy lejano, como te decía antes, estar discutiendo quién es el presidente. Me parece muy lejano estar discutiendo quiénes son los candidatos el año que viene. No sabemos cómo va a ser la dinámica económica, no sabemos cómo va a ser la dinámica política. Lo que me parece es que, como ocurrió el año pasado, hay algunos sectores dentro de los extremos, de los dos extremos, que les encanta polarizar. Lamentablemente la polarización lo que va a hacer, si es exitosa nuevamente, es desvincularnos más de la idea de futuro. Vamos a volver a votar discutir cosas que ya discutimos. Vamos a volver a votar porque no queremos determinado pasado. Entonces, los macristas, perdón, el PRO, el núcleo duro de Cambiemos del PRO dirá no quiero volver al cristinismo. Perfecto. El núcleo duro de Cristina dirá no quiero 4 años más de Macri. ¿Y vamos a resolver una elección así? A mí me parece que es de una pobreza conceptual y de una desilusión para con la sociedad que probablemente si está expuesta a ese tipo de tensión, termine decidiendo, pero va a decidir deslindándose de las posibilidades de un futuro distinto. Pero y eso no me parece requiere sano. otros personajes. O sea, para que esa discusión, esa dinámica no se dé, requeriría de otros protagonistas de esa discusión. No, requiere algo previo que los otros protagonistas. Protagonistas sin una visión de país distinta, no me cambian nada. Bueno, pero Macri lleva 4 años. Si tuviese una visión de país... Por eso digo, pero podemos poblar el escenario político de protagonistas. Si los protagonistas no tienen una propuesta concreta de cara a la sociedad, de hacia dónde quieren caminar, de cuál es el diagnóstico que hacen de la Argentina y de cómo se puede salir, podemos poblarlo. Pero el hecho de que salgamos de donde estamos va a ser aleatorio. Porque si no, hoy lo que no veo es discusión profunda de qué es lo que nos pasa. Entonces podemos multiplicar a veces, no sé, el peronismo puede tener 20 candidatos, Cambiemos puede tener 10 candidatos. Si no manifestamos un poco más cada uno de nosotros qué es lo que representamos, qué es lo que propugnamos, cuál es el diagnóstico que tenemos, por qué hace rato que Argentina repite errores. Y no es que cada uno, ahí es donde me parece que cada uno de nosotros puede aportar el propio diagnóstico y ponerlo a disposición para discutir. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, yo lo repito muchas veces, a pesar de que a veces es cansador de esto, de cansador para el que escucha, de mira, tenemos mucha más plata en el Estado y no nos da más nada. También lo estoy poniendo por escrito en un libro que estoy terminando. Bueno, pero estás armando para una lo propuesta, mismo. digamos. Esto que vos decís que falta es una cosa que sentís que estás preparando. Sí, para poner a discutir, para poner sobre la mesa. Si no, me parece que estamos discutiendo en el vacío, estamos discutiendo el pasado, no estamos discutiendo nada tinente al futuro. Ahora, y en el corto plazo, ahora en la cosa más inmediata, esta nueva situación de un Banco Central que se compromete a no emitir más, con una recesión fuerte, ¿qué escenario de corto, digamos, no de tan corto plazo? Porque muchos dicen que la recesión va a durar hasta por lo menos mediados del año que viene, suponiendo que lograran estabilizar la situación cambiaria de esta manera. Mira, primero con respecto a la recesión, cuando uno mira el pasado argentino, yo fui uno de los más negativos con respecto a este año, de aquellos que decían cómo le va a ir a Argentina económicamente este año, fui uno de los más negativos, si no el más negativo. Era bastante positivo con respecto a qué tan rápido se podía dar un rebote, porque la verdad que cuando uno mira Argentina tiene un tejido industrial sometido a unas tensiones permanentes. La Argentina, el empresario pyme que sobrevivió es un experto en supervivencia. Bueno, ahora con las tasas que hay... Por eso, cuando cambian las condiciones, particularmente el tipo de cambio, Argentina rebota rápido. Pero la verdad que las últimas medidas y la manera de encarar, que yo creo que era casi inevitable producto de la falta de confianza, pero la manera de encarar la estabilización va a ser mucho más aguda de la recesión. Porque yo creo que lo que hizo Argentina, y que no se me interprete mal con la comparación que voy a hacer, pero en la convertibilidad... Vos no podías tener mucho tiempo de déficit porque tenías que financiar en el exterior. De hecho, Argentina al principio tenía superávit hasta que se decidió privatizar los fondos de pensión.
y vos no emitías pesos a menos que entrara un dólar. En Argentina la convertida entra un dólar y emite un peso. Había una... Ahora estás haciendo déficit cero y cero emisión. Sí. Entonces, el apretón que estás teniendo es realmente monumental. Entonces, una cosa es que el apretón te sirva... Para rebotar, digamos. Vos lo que hiciste es comprometerte, atarte las manos. Sos Ulises atado al mástil. Dijiste, mira, no importa cuáles sean los cantos de sirena, yo no voy a hacer más nada. Eso está bien, solamente en la medida que te crean muy rápido y que digas, muchachos, ya está, ahora me creen que soy capaz de hacer cosas y de encaminar el barco, me voy a desatar y voy a manejar el timón. Voy a tomar alguna decisión. Y si lo que seguís es permanentemente atado al mástil porque te siguen sin creer, la verdad que el costo es imposible de administrar. Entonces, esta es la circunstancia en la que estamos. Dado el abismo al que nos asomamos, ¿qué abismo? El abismo de que los argentinos no creemos en nosotros mismos, los extranjeros no creen en nosotros mismos. Entonces, fuimos a buscar ayuda de otro. Y cuando fuimos a pedir la ayuda de otro, que para mí, yo lo explicité, digo, vos podías tener un diagnóstico de que el problema era el tipo de cambio, que el problema era fiscal o que el problema eran los dos. Aquellos que decían es solo un problema fiscal fueron a buscar al fondo. Yo decía, acá hay un problema de tipo de cambio, ojo con andar vendiendo dólares a un precio muy barato. Entonces perdiste 15.000 millones de reservas que no tendrías que haber perdido. El primer desembolso del fondo. Entonces después fuiste a buscar al fondo. Después cambiaste, seguiste perdiendo reservas, pero después cambiaste presidente del Banco Central. Después, un fin de semana, el ministro de Economía que iba a ir a Washington... Casi se queda fuera del gabinete. Casi se queda fuera del gabinete. Y después el otro presidente del Banco Central, que era el que discutía ciertas cosas de cómo intervenir en el mercado cambiario, se fue. Entonces, el prestamista te dice, mirá, ya no confío tanto en la capacidad de ustedes o el seniority de ustedes para administrar esto. Entonces te dicen, no voy a hacer más nada. No te dejo hacer más nada. Yo me acuerdo mucho, mira, a mí me tocó participar de 2 negociaciones con el fondo. Uno era cuando yo era asesor del presidente del Banco Central, que era Alfonso Pratgay. 3 cosas muy grandes que discutimos con el fondo donde nosotros teníamos razón y el fondo se rindió ante la evidencia técnica. Y entonces nos dejó funcionar por otro lado. También me tocó vivir la de la renegociación de la deuda de la Baña. Y ahí había una capacidad del país y de los funcionarios de discutir y de plantarse. ¿Vos decís que eso no existe? No, yo creo que eso lo fuimos perdiendo este año. Lo fuimos perdiendo con las idas y vueltas, lo fuimos perdiendo con los errores diagnósticos, lo fuimos perdiendo. Estás atado de pies y manos. Y entonces, ahora para demostrarle a los argentinos y a tu acreedor que sos capaz de administrar el dinero que te entra de otra manera, te ataste de pies y manos. A un costo altísimo. A un costo tan alto que sería muy importante que la estabilidad financiera se logre rápido para desatarte. Porque si no te desatás, el costo que tiene para la economía y el costo que tiene particularmente en lo social, no quiere decir que es infinito, pero es gigantesco. ¿Por qué? Porque la Argentina ya es un país que tiene 27% de pobres, donde nosotros medimos la pobreza, al revés de lo que se decía en la administración anterior, medimos la pobreza de manera muy modesta. En Europa, la pobreza es una pobreza en términos relativos, se mide al que más gana. Se mide en relación a la mediana, es decir, aquel parteaguas de la mitad de la población está acá y la mitad de la población está acá. Entonces, es una pobreza, como decía Adam Smith, en función de qué es lo que necesita la gente para sentirse incorporada a la sociedad. La nuestra es una pobreza que se llama... por ingreso. Se llama absoluta. Esa pobreza absoluta por ingresos en la Argentina indica que es pobre aquel que no tiene 2,2 veces la cantidad de plata para comprar las calorías que precisa con una dieta extremadamente modesta. Entonces, cuando decimos que tenemos 27%, más de 1 de cada 4 argentinos en la pobreza, nos parece una cifra que a veces decimos subió y bajó, pero es un nivel de exclusión de la sociedad realmente monumental. Y eso va a empeorar. Y eso va a empeorar. Entonces, cuando vos decías, ¿cómo va a ser, si querés, el resumen del mandato del presidente Macri en términos económicos? Vos vas a haber dejado una economía que no creció, una inflación que es igual o más alta, un déficit que recién ahora la parte primaria va a reducirse. Pero tenés más peso de la deuda. Pero tenés más peso de los intereses. Una inflación que es igual o superior y el endeudamiento. Entonces, si Cambiemos no está dispuesto a reflexionar sobre qué es lo que ocurrió para que esa sea la herencia económica, Cambiemos tiene problemas más graves de lo que piensa. Bueno, el diagnóstico de Martín Lustó. Nos vamos, pero antes contanos un minutito la foto esa con Bono que tenemos por ahí, que era Sí, el que está al lado de Bono ahí es un amigo mío irlandés que de hace 7 años me invita a exponer en un festival de economía que se hace en Irlanda, que van muchas figuras distintas y estamos 4 días, que es lo que... ¿Y Bono vive en Irlanda?
Sí, Bueno, pero es muy amigo de este amigo mío. Ah. Y hace 3 años yo llevé un proyecto global, un proyecto que tiene que ver con una interpretación del capitalismo global que le interesó. Empezamos a trabajar, pero en el camino me dijo, mira, yo trabajé en el año 2000 por el jubileo de aquellos países que tenían una deuda muy alta, eran muy pobres, para que hubiera condonación de deuda. Trabajó con Claro, Juan Pablo II, Ajá. tiene una fundación que se llama One, y ahora está casi, te diría, obsesionado por el tema de educación y particularmente por el tema de educación de mujeres. Y el tema de educación de mujeres en África, donde hay 140 millones de chicas que no van a la escuela. Y me dijo, tengo muchas ganas de invitar al Papa que lidere una gesta nueva para poder lograr esto. Y se juntaron con el Papa. Sí, Bueno. así. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Quédense ahí, que ya venimos con Felipe Solá. Ya volvemos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Tu corazón está preparado para soportar 5 pisos por escalera? Regulip 1000 ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos de forma natural, porque contiene omega 3. Regulip 1000, corazones preparados para la vida. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Del 3 al 7 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer Maratón de Precios Bajos. 2x1 en productos seleccionados de estas marcas. Pañales Pampers Confort Seca 319 pesos. 30% en piletas, gazebos, juegos de jardín, cochecitos, butacas para bebés y mucho más. Aire acondicionado Admen 12 cuotas de 1.249 pesos. Vení a Walmart y Chango Más. Nina, despierta tus sentidos. Nina. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Una pregunta que nos hacen a todos cuando somos chicos. Y nos hace pensar que hasta lo imposible es posible. Una pregunta que con el tiempo queda en el olvido. O tal vez no. Nuevo Corolla. Seguí avanzando. Carrefour cumple 36 años y lo festejamos con todo. Del jueves al lunes aprovechar nuestros hipermercados. 20% de descuento en todos los LED TVs. Smart TV 32 pulgadas a 5.199 pesos. 40% de descuento en colchones, pistas, autos a control remoto y más. También 2x1 en todas las sábanas. Vení al cumple del año. Vení a Carrefour. Esta es la ruta del vino. Pero existe otra. La de Trapiche. La ruta pasa por nuestra bodega en Mendoza y llega hasta el Atlántico, donde creamos los primeros vinos al borde del mar. Nuestra ruta no tiene fronteras, porque somos la bodega argentina que más vinos exporta en el mundo. El camino sigue. ¿Quién sabe dónde termina? Sigue 50 minutos. Bueno, estamos con Felipe Solá, diputado del Frente Renovador. Absolutamente. Absolutamente, Sí. seguro. Bien. Como decía Menem, por ahora. Por ahora. Bueno, a ver, Decía que le preguntaban por Cavallo. ¿Y Cavallo sí es ministro de Economía? Por supuesto. Absolutamente. Por ahora. hablando de por ahora, como Felipe Solá acaba de publicar un libro, sí vamos a charlar porque es muy entretenida, las cosas, entretenidas, cuenta con de manera bastante cruda, digamos. No es un libro condescendiente en algunas cosas. Felipe Solá, Peronismo, Pampa y Peligro, que hace un recorrido por su vida política. Hay un tuit de Felipe Solá que hoy te cargaban con que pasaste por todos los gobiernos. Ahí lo vemos con Scioli, con Duhalde, con Menem, con Massa, con Cristina, con Rucauf, con Néstor, con De Narváez y, bueno, Antonio Cafiero sí, ¿no? La verdad es que
No pasé por todos los gobiernos, pasé por los gobiernos peronistas y después fui opositor del 2008 hasta el 2015. 7 años opositor. Hace mucho que no estoy en un gobierno. Muchos años, 11. Y antes fui peronista. Y no me traían porque arrastraba yo una masa de gente conmigo, era un político triunfante. Me traían porque más o menos laburaba bien y laburaba mucho. Bueno, el libro hace un poco un recorrido de... Después las fotos, vos sabés lo que son. ¿De qué? ¿De las fotos? Bueno. Sí, nos juntamos fotos de María O'Donnell con todo el mundo, bueno, al final... No, bueno, pero dentro del peronismo es una banda medio ancha. De hecho, la foto con De Narváez es uno de los momentos que... Esa es la foto. ¿Por qué? Porque ahí no fui peronista. Ahí. O sea, ahí Era con Macri. Ahí me equivoqué. Esa era con Macri. Sí, ahí me equivoqué. Ahí va. En 2009. Me rompí con el kirchnerismo y en el 2009, pero lo he dicho muchas veces. Ahora, ya fue, ¿no? De seguir el 2018 explicando. El libro cuenta unas anécdotas bastante interesantes de lo mal que se llevaban De Narváez y Macri en esa campaña, que era imposible. Sí, el libro pretende más que eso. No, bueno, pero entre otras cosas. Hay anécdotas, sí. Hablo de todo, porque si uno no puede hablar a los 68 años de todo lo vivido con la mayor franqueza y sin ningún tipo sin ganas de jorobar a nadie, ni de exaltar al que no hay que exaltar, etcétera. Pero yo creo que soy muy honesto con lo que sentí en cada momento. Ahora, hay una descripción bastante... Fíjate que hasta en un momento dado yo cuento cómo me enganchó Cavallo, cómo me enganché con la potencia de él. En esas caminatas que hacía. Y Cavallo ha sido responsable de cosas muy fuertes después, muy duras. Ahora, sobre el final el libro habla de Massa y hace una descripción bastante descarnada de Massa, en el sentido que dice como que lo describe como un líder oportunista. No dice oportunista, pero uno puede concluir que es alguien que está permanentemente calculando dónde se para, qué dice, cómo lo dice. O sea, da la sensación de que es alguien demasiado que mide todos sus movimientos en función de sus intereses todo el tiempo. Yo creo que hago una descripción lo más justa posible de donde yo he vivido los últimos años políticos con Sergio Massa y que además la hago desde adentro y no desde afuera, como si no miro de afuera. Y todo lo que ahí dice de Massa, se lo he dicho a Massa personalmente y se lo he dicho delante de nuestro bloque de diputados. Todo. Que calcula demasiado. Todo lo que pueda decir ahí. Ahora, en ningún momento uso la palabra esa que vos usás. No, es una sensación, bueno, uno lee, ahora podríamos leer no un la párrafo, uso pero... ni creo dejar esa sensación. Estoy hablando de una personalidad compleja, como somos todos una personalidad compleja. Ojalá alguien se dedique a estudiarme a mí así, algún día, después que me vaya a este mundo. Pero da la sensación de que es una relación, si no rota, por lo menos. En este momento hay una diferencia de mirada sobre el futuro, que también se corresponde a algo con el pasado, muy fuerte. ¿Por? Es una cuestión estratégica. Massa cree que la división central de la sociedad es K o no K. De hecho, lo vimos en la foto esta semana, ¿no? Yo creo que la división central de la sociedad, lamentablemente hoy muy acentuada, es este proyecto, esta economía, esta malaria o alguna posibilidad de que Argentina cambie y levante, como ya levantó otra vez. Pero que no es esta foto. Porque ahí son todos peronistas. No, eso para mí a mí no me convence. Porque a mí mi interpretación ha sido un poco dura al principio, pero no me convence porque ellos proscriben, dicen, no, somos esto sin esto. Y cualquier tipo que divida a la oposición en un momento como este en la Argentina, tan serio y tan grave, y con posibilidad de ser mucho más grave, como lo acaba de admitir Martín Lustó, como lo ha dicho el gobierno cuando hablan de la futura recesión, como si no estuviéramos en una presente recesión, cualquier tipo que divide juega objetivamente, no porque lo quiera, juega para que la continuidad de Macri. Pero ellos podrían decir, divide Cristina, que no se baja. No, yo no creo que sea lo mismo dividir que no bajar. ¿Por qué uno tiene que decir, soy malo y me tengo que bajar? No. Cristina tiene una enorme cantidad de seguidores, millones de seguidores, a los que hay que respetar. Y que por algo la han seguido y que merecen respeto y merecen análisis, merecen una mirada. No solo respeto. Uno puede respetar a todos los votantes de Macri también. Debe respetarlos. Ahora, ¿no es el sueño? Y debe entender por qué votan. Yo estoy hablando de mirada con interés sobre lo que se hizo. Mirada, ¿por qué siguen eso? ¿Por qué sigue ganando? ¿Por qué están iguales o a veces un punto arriba uno, un punto arriba otro? Cristina y Macri, no sé cómo están hoy. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente una gran cantidad de la población se sintió que vivía mucho mejor antes que como vivía ahora.
¿Y la corrupción y los cuadernos no le pone un techo? Y decís, bueno, si Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata, es el sueño dorado de Macri, la única chance o la mejor chance que tendría eventualmente Macri de ganar su reelección es tener enfrente a Cristina Kirchner. Un poco lo que decía recién Martín Lustó. Es posible que la corrupción, cuando se pruebe, pero además la gente yo creo que cree, como creo yo, en lo que dicen los empresarios sobre todo, que involucra a funcionarios, le ponga un techo. Pero después de 4 años del mejor equipo del mundo, están palo y palo. Palo y palo se dice en el campo cuando están 2 caballos que vienen empatando, vienen pegados en una final. Ahora, no en las carreras. Están palo y palo. ¿Qué quiere decir? Que hay que respetar, digamos, no, voy a decirlo de nuevo, si vos sos opositor, yo lo soy, tenés que analizar el porqué, interesarte mucho en esos votos y saber por qué esos votos son de Cristina, en buena medida. Porque si no, ¿qué querés? Hacer tu propio partido y esperar 10 años que haya otros 4 años de más, que otros 4 años de esta situación, otros 4 años de más endeudamiento, que Argentina ya no aguanta más. Vamos a seguir dejando esto a nuestros nietos. Yo no voy a colaborar con eso. Y entonces me voy a oponer a eso. Y en Cristina, pero sí en que Cristina Kirchner pueda volver. No, yo no quiero una vuelta. Yo creo que Argentina tiene que superar y para adelante, etcétera. Tuvo años mejores que estos. Y fui opositor 7 años, lo que me da legitimidad y la critiqué mucho y voté en contra. Opositora Cristina. Bueno, de hecho, estaban con De Narváez y con Macri, ganaron en la Le ganamos provincia, elecciones, le ganamos la elección del 2009, le ganamos la elección del 2013 y competí contra ella en el 2017 y en el 2015 contra Scioli, contra el Unidad Ciudadana era todavía o era Frente para la Victoria, no me acuerdo. Creo que era Frente 2015 para la Victoria. o Frente para la Victoria. O sea que tengo autoridad moral para eso. Yo no me puse al calor de Cristina. Entonces, pero soy peronista. Pero no entiendo, ¿qué propones? ¿Qué harías? No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué parte no entendés, como diría Raúl? No, ¿cómo se resuelve? Digo, entiendo la descripción, pero ¿cuál sería la solución? Vos decís, un peronismo dividido colabora para que se quede más. Tiene que haber un peronismo unido, amplio. Pero no va a pasar. Porque ellos dijeron no sabemos si no va a pasar. Con Cristina no sabemos, esperá que vengan las encuestas. No sabemos si no va a pasar. Amplio, dividido, que además sepa que no hay ninguna posibilidad de crecer en la Argentina si no es terminando con el odio. No se puede exaltar más el odio de ningún lugar, entendiendo además, entendiendo la historia, sabiendo cómo se creó, no yendo a federales unitarios, sino pero vos pensando dijiste que querés ser candidato, ¿o no? Sí. 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 Yo primero te estoy explicando lo que quiero y vos me decís, ¿pero vos querés ser candidato? Sí, quiero ser candidato. ¿Y con qué propuesta? Con la propuesta de qué Argentina queremos. Queremos esta Argentina, además queremos una Argentina indignada siempre contra los que gobiernan, indignada contra otra facción de la Argentina, pero odiando. ¿No era un poco lo que propuso Massa en la última elección, de decir, hay una ancha avenida al medio? No hay una ancha avenida al medio, no. Yo lo hago desde una definición. ¿Qué es? Soy opositor y soy peronista. Soy opositor, soy peronista y soy peronista negro. Negro. ¿Viste que hay peronistas racionales, blancos? ¿Ellos son los blancos? Para mí eso es macrismo débil. Pero aunque no lo quieran ellos, no lo digo para ¿Qué quiere decir el macrismo débil? ¿Cómo moderar el macrismo en lugar de cambiarlo? ¿Moderarlo? ¿No lo entendís tampoco? No, sí, pero ¿cómo digamos, moderarlo, menos ortodoxia económica, moderarlo en qué? A mí me parece que se hacen los sonsos con lo que pasa. ¿No dicen lo que pasa? Claro, con lo que pasa en la calle, con lo que pasa todos los días, con lo que pasa en la industria, con lo que pasa en las pymes, con lo que pasa con los pobres, con lo que pasa con la clase media, con lo que pasa con ganancias, con lo que pasa con las tarifas. ¿Qué querés que te diga? Con lo que pasa con la tasa de interés, con lo que pasa con los endeudamientos, con la FIP, que te mata, con lo que pasa con el empleo, con lo que pasa con los salarios. Sigo, si querés sigo. Con lo que pasa con la educación, con la salud. ¿Esta Argentina da para elegir la avenida del medio? Yo no soy de la avenida del medio. O sea, es contra Macri antes que cualquier otra definición, o contra este modelo. Contra no, por otra Argentina, no contra. Por otra Argentina. Que contenga el kirchnerismo. Contra sería vale todo, Macri gato, esa cosa. No. Bueno, ¿parte del kirchnerismo es eso o no? Puede ser, pero conmigo no cuenten para eso. Ahora, ¿estás en contacto con Cristina Kirchner? No, tuve un contacto con Cristina Kirchner. ¿Cómo fue? El 1 de agosto. 1 de agosto. El día de los cuadernos. ¿Y? De casualidad, porque lo pedí el día anterior. Cuadernos? Fue el día de los primeros allanamientos de los cuadernos. Claro, yo pedí el 31 de julio y ella me recibió contra lo que yo creía al día siguiente. ¿Y? Fue un contacto afectivo. Nos hemos conocido hace ¿Estaban muy muchos peleados años. o no? No. ¿No?
No, Cristina sabe que yo soy peronista. ¿Y? Y yo pienso que ella también, más allá de algunas cosas, es peronista. Ahora, y entonces, más allá, vos viste cómo somos los peronistas. ¿Pero para qué Nos fue relinchamos. ¿Para qué fue el encuentro? El encuentro fue porque yo quería hablar con ella. Hacía 10 años, 12 que no la veía y que no tenía ningún contacto ni sabía nada. ¿Y cómo la viste? Y no me quería prohibir ningún encuentro. No me voy a prohibir ningún encuentro. Así que, por favor, Mauricio, si querés charlar conmigo, cuando quieras. A solas, en secreto, públicamente, como sea, estoy totalmente dispuesto a hablar con la persona más importante del país, obviamente, o con cualquier otro. Pero la verdad es que no me voy a limitar a ningún encuentro, y por eso fui. Y además, tengo un muy buen recuerdo de los primeros años. Está bien, pero ella dice que es una perseguida judicial que lo quieren, digamos, proscribir electoralmente, que finalmente... Es una perseguida mediática. Mediática. Absolutamente. ¿Judicial? El juzgado filtra permanente, como otros juzgados, no es el único, filtra permanente, tiene secreto de sumario, pero dan ganas de reírse fuerte. Secreto de sumario, y los periodistas tienen antes de que lo conozcan a lo mejor otros estrados judiciales, lo que va a hacer, dicen lo que va a hacer el juez, lo que va a hacer el fiscal. El fiscal va a la televisión, el juez ha estado. La verdad, yo creo que es un juicio muy importante, son juicios muy importantes como para meter la pata. No hay que meter la pata, que no nos pase el horror de la AMIA, que además del horror de los muertos está el horror posterior de cómo manejó Argentina eso. Y que después tuvieron que anular todo un juicio y volver para atrás mientras pasaban los años. Y pasaban los años y este país no pudo descubrirlo, o no quiso. Que no pase lo mismo con estos juicios, que sean absolutamente imparciales. Quiero una justicia que no busque un resultado, sino que lo encuentre a partir de las pruebas. ¿Está claro? ¿Y qué va a pasar con Macri este año? ¿Cómo termina? Ellos anuncian que ahora viene lo difícil. Como dije, ¿ustedes creían que esto era duro? Ahora van a ver. Y lo anuncian para el cuarto trimestre, que es cuando la gente tiene un espíritu más cercano a querer consumir un poco más, saldar el año, tal vez tomar unas vacaciones o un descanso, cada uno como pueda. No, anuncian que va a ser más terrible. No sé, a lo mejor sienten que son Churchill anunciando sangre, sudor y lágrimas, pero en lugar de para liberar Inglaterra y defenderla del oprobio, es para entregar Inglaterra, para entregar a Argentina. Pero no hay nadie que esté buscando la desestabilización, que Macri termine antes su mandato, no. que... Argentina no está para eso, por suerte, no hay partido militar como hubo hace muchos años, y Macri esto no es el 2001. No es el 2001. El kirchnerismo no juega eso. Acá hay una experiencia del 2001 que están toda la gente, sobre todo la gente que más decide, de mayor edad, en las familias, etcétera. Hay bastante contado del 2001 acá en el libro, ¿no? Sí, hay organizaciones sociales en la pobreza que han evitado varias veces saqueos, y la contracara de los saqueos, que son las marchas que vos ves en el centro, que cortan el tráfico y todo, son la contracara del saqueo y el desastre. Es decir, están mucho más organizados, lo cual no quiere decir que estén bien para nada, pero eso es una buena noticia para el país, muy buena, es una reacción positiva. En el 2001 de la Rúa no tenía, no sé, el 25 o 30% de los votos como podemos suponer que tiene Macri, de ninguna manera. Así que no es comparable. No es comparable. Vidal habla bastante del libro de lo que fue el intento, no sé si intento, pero digamos, todo el proceso con la difícil convivencia con la policía bonaerense durante tu gestión como gobernador cuando renuncia a la gobernación Rucauf. ¿Cómo Vidal está intentando purgar? Ella dice que sí, que es, digamos, que hay realmente una ruptura y hay algunas cosas que uno ve que aparecen, digo, desde la publicación de la creación de jurada de los comisarios, se ven algunos puntos de ruptura. ¿Hay puntos de ruptura de Vidal con las mafias y lo que es la bonaerense? No, yo tengo la sensación de que ellos han hecho algunas acciones buenas y espectaculares, sobre todo siempre buscan que sean espectaculares, en las que tienen razón, como la del juez Melazo o la de Balcedo. La detención de Melazo. La detención de Antonio Balcedo. Antonio Balcedo yo lo denuncié en el 2002. El de la UOCRA de La Plata. A los 2 meses. No, Antonio Balcedo, ex dueño del diario Hoy de La Plata, lo denuncié por coacción agravada, penal, cuando llevaba 2 meses de gobernador Bisoño.
Dije, Bueno, el Pata Medina también, pero también... las cosas que hace esta gente en mi gobierno no van a dejar de ser denunciadas. Estuvo apoyado silenciosamente por todos los que tenían que esconder algo en el ropero, en la justicia y en la política, y recién en el 2007 le salió la prisión y se escapó. Lo ayudaron a escaparse. Pero y volvió cuando arregló con la sala corrupta de la Cámara de Casación, en épocas de Scioli. Y ahora cayó, bien cayó. Y con respecto al de la UOCRA, ¿cómo se llama? El Pata Medina. Al Pata Medina, con el Pata Medina, no es que yo no tuve problemas. Estuve permanentemente encima de los empresarios de la construcción para que me dijeran si tenían problemas de aprietes en Pero la caso. pregunta es y si nunca Vidal... me dijeron que tuvieran un apriete. ¿Vidal tranza o rompe? En cambio, sí apretó en el 2012, en la época de Scioli. Pero ¿Vidal tranza o rompe con la bonaerense? Vidal no tiene un programa, un programa de seguridad. No tiene un programa integral de seguridad. Pero no es un punto de quiebre. No es un punto de quiebre. No es un punto de quiebre. Por supuesto que no, que estoy seguro que si le traen las pruebas de un comisario chorro o algo por el estilo, lo va a rajar. No lo va a tapar. No lo va a tapar. Ahora, no tiene un programa. No tiene un programa y debería tenerlo hace rato. Ojo, yo me convencí de eso después de un tiempo. Démosle, no sé, está en 2 años y medio de gobierno. ¿Es mejor que Macri gobernando la provincia? No, es igual porque la provincia sufre igual. Mirámoslo de esa manera. Lo que pasa es que comunica mejor, tiene más gancho, es una persona con más carisma, ¿no? Bien, Felipe Solá, peronismo, Pampa y peligro. Mi vida en la política argentina es atractivo, es un derrotero desde los comienzos con Cafiero. Me hacen escribir desde que nací. Desde el día que nací. Sí, bueno, me pero obligaron. políticamente hablando. No, desde ese día no, sí, desde ese día me dijeron. Bien, perfecto. Con Martín Sivak de editor, ¿no? Martín Sivak y Martín Rodríguez. Bien. Bueno, gracias, Felipe. Muchas gracias. Quédense ahí ustedes que todavía nos queda más 50 minutos. Ya volvemos. Ya vuelve 50 minutos. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Tu corazón está preparado para soportar 5 pisos por escalera? Regulip 1000 ayuda a nivelar el colesterol y bajar los triglicéridos de forma natural, porque contiene omega 3. Regulip 1000, corazones preparados para la vida. Del 3 al 7 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer Maratón de Precios Bajos. 3x2 en pastas secas, salsas listas, Fernet, aperitivos y productos de estas marcas. Jabón líquido para ropa Esquipa, 199 pesos. 25% en todas las notebooks y además pagando con tu tarjeta Walmart, 4 cuotas sin interés en toda tu compra. Vení a Walmart y Chango Más. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Una pregunta que nos hacen a todos cuando somos chicos. Y nos hace pensar que hasta lo imposible es posible. Una pregunta que con el tiempo queda en el olvido. O tal vez no. Nuevo Corolla. Seguí avanzando. Los ingredientes para una buena fiesta son los mismos en cualquier ciudad del mundo. De día o de noche, todos los amigos son siempre bienvenidos. Armate un Smirnoff Pomelo y subí el volumen al máximo, porque una buena fiesta justifica las quejas por ruidos molestos. Estés donde estés, las buenas fiestas dependen de vos. Smirnoff. Levantar una persiana todas las mañanas es el símbolo que mejor define una pyme. Es una muestra de ese orgullo que necesitas para ir en busca de nuevas oportunidades. En Superviel estamos apoyándote para que te superes con créditos express para tu pyme. Lo grande de ser una pyme. Superate. Superviel. La mayoría de las personas toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta de que el amor estaba ahí y es para siempre. O de repente frenás y descubrís el camino. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. No sé si me va a alcanzar el crédito. ¿Qué hago? Paquetizate.
Porque cuando paquetizas, tenés más y más. Está lloviendo gigas en esta vida. Llegaron los nuevos packs de Movistar Prepago. Paquetizate y tenés más pagando menos. Descarga la app Mi Movistar y elegí tu pack. Movistar, elegí tu... Sigue 50 minutos. Bien, estamos con el equipo de 50 minutos. Iván Ruiz, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Y Matías Di Santi, buenas noches. Hola María, ¿cómo andás? Bien, arrancamos, si les parece, con las novedades judiciales del día de hoy, ¿no? Sí, muchos hijos del poder complicados con la justicia y los tenemos en pantalla a Máximo y a Florencia Kirchner. Hoy se elevó a juicio oral la causa conocida como Los Sauces. Están procesados y van a ir al juicio por pertenecer a una asociación ilícita, estas varias que integra el kirchnerismo. Ahora, lo que dice Cristina Kirchner es que es la sucesión, ¿no? Que muere Néstor Kirchner, los famosos $5 millones de la caja fuerte de Florencia Kirchner. Exacto. Que están a disposición del juzgado ahora. Exactamente, están a nombre de Florencia. Lo que dice el juez es, hay una asociación ilícita que se organiza para licuar dinero que en realidad en lo legal son alquileres, pero que en realidad son sobornos. Y que ellos sabían el origen del dinero. Y que ellos los sabían, hijos. porque, a ver, Máximo era presidente de los Sauces Sociedad Anónima. Claro, de la sociedad. Exactamente, accionista también durante largo rato. Y lo más polémico es lo de Florencia, porque cuando se crea la sociedad, ella es menor de edad. Y después sí tomó un rol importante, un rol preponderante según el juez. Y tiene esta cuenta en el Banco Galicia con 5 millones. Además, dice el juez, nunca trabajó oficialmente, pero tenía cargo de gerenta y cobró $1 millón durante un año. Así que ella procesada como miembro solamente de la asociación ilícita, él como organizador máximo con la jefa, que era su madre, Cristina Kirchner. Así que complicado, van a ir a juicio el año que viene. El año que viene. Y hay otros hijos del poder que en las últimas horas quedaron complicados. Exacto. Ayer allanaron la casa de los hijos de Julio De Vido. Facundo, el más conocido porque es el rockero, el que tuvo más exposición mediática, una persona que ya estuvo sospechada por otras cuestiones, como por ejemplo por usar una camioneta de una empresa a la que benefició su padre en Río Turbio, en la causa por la cual está preso. Esta tiene que ver con enriquecimiento ilícito, Exacto. ¿no? Ver si no le transfirió bienes a sus hijos. Los acusan de ser testaferros del padre, tanto a él como a otros 2 hermanos. Santiago, otro hermano, otro de los hijos de De Vido, no hijos de Minichelli, que es a quien vemos en pantalla, de otro matrimonio. Tiene un campo en Córdoba, en la localidad de Punilla, que en realidad está siendo usado por una persona muy cercana a Carlos Mundín, un empresario de BTU, ¿no? La constructora BTU. Exactamente, dentro de que participó dentro de los famosos cuadernos de las coimas, uno de los empresarios de la obra pública. Así que eso llamó bastante la atención. Ayer allanaron las viviendas de ellos y también de Valeria De Vido, porque entiende la fiscal Mángano que a raíz de los cuadernos, de lo que aparece en las anotaciones de Centeno, se movía mucho dinero en los domicilios de De Vido y de sus hijos. Ahí está. Y los terceros hijos del poder comprometidos, Lázaro Báez, Lázaro Báez, ahí están algunos de ellos. Hoy también, la noticia fue que también están a punto de ir a juicio oral porque también están en esta causa Los Sauces. Ahí van junto con Máximo y Florencia. Juntos, exactamente. Ahí se lo ve a Martín Báez, ¿no? Martín Báez, conocido porque fue la persona que contaba los billetes en la Rosadita, ¿te acordás? En el video. En el video, exactamente. Está acusado en Los Sauces de construir viviendas en terrenos que eran de los Kirchner y después, a su vez, como presidente Austral Construcciones, alquilar esas viviendas y pagar alquiler justamente a Los Sauces. Tenemos, ahí no está en pantalla, Luciana, otra de las... Ahí hay como una pelea, no todos los hijos tienen la misma estrategia judicial, ¿no? Luciana y Martín son los más fieles a Lázaro Báez. Ella es la heredera, digamos, de alguna manera, la que se quedó con las empresas cuando su padre ingresó a prisión. Y por otro lado, lo más chico, Leandro Báez, que aparece ahí en pantalla detrás de Martín, que es el único que se animó a hablar en la justicia y acusar a Cristina Kirchner y decir que su padre era un testaferro de los Kirchner.
Bueno, y después la saga de los hijos, Matías Di Santi, vamos a charlar un poquito, se está discutiendo el presupuesto 2019, viene con mucho ajuste y en áreas sensibles. Hoy Marcos Peña en el Congreso dijo, no se toca nada de los temas de asistencia social. Tal cual, María, el gobierno quiere aprobar el presupuesto en octubre, ya obtuvo están a favor algunos gobernadores de Santiago del Estero y otras provincias, y se van conociendo algunos datos del presupuesto que hablan de un recorte en salud y educación. Si miramos salud, lo vamos a ver ahora en la placa, lo que viene pasando en los últimos años es que el gobierno entregó 9,3 millones de preservativos menos en el año 2017 si lo comparamos con 2015 y 3,3 millones de anticonceptivos menos si comparamos 2017 contra el año 2015. Estos son los últimos años con datos completos. Claro, hay una ley, ¿no?, que obliga a la entrega gratuita de anticonceptivos y también, bueno, había reparto de profilácticos y en eso vemos una caída. Exactamente. En la meta del presupuesto 2019 de anticonceptivos se pone una meta de 10,7 millones para los anticonceptivos y lo que está explicando la Secretaría de Salud es que las metas caen porque se están suplantando anticonceptivos de corta duración por anticonceptivos de larga duración, como por ejemplo los implantes subdérmicos, ¿no? Que pueden durar un par de años, entonces una vez que entregaste uno es una población que ya está cubierta. Exactamente. Digamos. Eso te explica la caída de las metas, pero no te explica la caída en la entrega, porque estas son entregas que se hicieron de anticonceptivos y preservativos. O sea que hasta aquí venimos en 2 años de caída de entrega de anticonceptivos y preservativos. ¿Cómo viene el tema de educación, según el presupuesto? Educación. Recordemos que el presidente de la Nación había prometido en la campaña 2015 que se iban a construir 3.000 jardines de infantes. Era su gran promesa en los temas educativos. Bueno, esos 3.000 jardines no se construyeron, se hicieron 14 obras de aulas, porque el gobierno cambió su promesa de 3.000 jardines a 10.000 aulas, y bueno, se hicieron 14 obras de aulas. 14. 14 obras. Y el programa... En casi 3 años de gobierno. Exactamente. Y este programa cae muchísimo en términos reales, o sea, contando la inflación, 68% el año que viene, y se suma. Cae recorte, ajuste, o sea, va a tener mucho menos fondos el año que viene. Exactamente. Cae sobre todo también el fondo de incentivo docente, caen las becas del plan Progresar, cae el ex Conectar Igualdad, que es el plan de inclusión digital, todos programas de educación que van a caer desde el gobierno. Caen quiere decir pierden contra la inflación, no es que desaparecen, pero pierden contra la inflación. Exactamente, ¿no? Pierden contra la inflación. Desde el gobierno lo que dicen es, nosotros estamos descentralizando los servicios, estamos descentralizando y le estamos mandando más recursos a las provincias, que las provincias se hagan cargo. Las provincias lo que retrucan es, bueno, está bien, pero nosotros recibíamos, por ejemplo, para hacer obras educativas, parte del Fondo Federal Sojero, que no lo están recortando y el año que viene lo quieren eliminar. Claro, la discusión era que Peña decía hoy que no se toca lo que tiene que ver con asignación universal o jubilaciones para el año que viene, pero si uno mira fino empieza a haber recortes en programas tan sensibles como los que señalaba Matías. Exactamente, María. Gracias, Matías, Iván. Gracias a vos. Hasta luego. A ustedes por habernos acompañado. Quédense ahí, ya viene Francisco Pancho Olivera con lo que el día nos dejó, o se llevó en realidad. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene.